en la ciudad que nunca duerme, donde las luces de neón esconden secretos y fortunas, hay una historia que desafía la lógica. La historia de un hombre que pasó de limpiar plata en una trastienda a convertirse en uno de los magnates más inesperados de la televisión. Hoy hablaremos de Corey Harrison, el heredero silencioso del imperio de empeños más famoso del mundo y de cómo la tragedia familiar lo convirtió en millonario. Hubo un tiempo en que su vida pendía de un hilo. Corey Harrison no siempre fue el hombre de sonrisa tranquila y relojes caros que hoy vemos en televisión. Hubo días en que trabajaba 60 horas semanales solo para pagar el alquiler y noches en que la desesperación era su única compañía. Pero cuando su abuelo, Richard, el viejo, Harrison, murió en 2018, el destino le lanzó una carta que cambiaría para siempre el juego de los Harrison. Gracias por ver este video y por seguir apoyando nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contando historias reales como esta. El testamento del patriarca cayó como una bomba. No fue un reparto justo. Fue una sentencia. Rick, el hijo mayor, se quedó con el control del negocio, mientras Christopher, el menor, quedó fuera por completo. Las cámaras de nunca mostraron el verdadero impacto de aquel documento, pero entre los pasillos del Gold y Silver Pawn Shop se desató una guerra silenciosa. Corey, nieto del viejo, observaba cómo la familia se desgarraba en disputas legales, y mientras todos se peleaban por los restos del imperio, él tomaba notas en silencio. No era solo un nieto dolido, era un estratega aprendiendo que el poder no se discute, se construye. Desde aquel día, Corey dejó de ser el chico amable del programa y empezó a mover sus fichas fuera del foco. Compró propiedades, invirtió en negocios secundarios y consolidó su lugar como el nuevo cerebro de la familia. Detrás de las cámaras, ya no era el Big Boss simpático, sino el empresario que entendía que cada decisión se mide en dólares y cada error cuesta herencias. Pero para entender su calma de hoy, hay que retroceder a los años en que la fortuna Harrison era apenas un sueño y el apellido pesaba más que el dinero. El niño que creció entre vitrinas de metal y discusiones familiares estaba destinado a un mundo donde lo real y lo falso no solo se distinguían por el brillo, sino por el instinto. Su historia apenas comienza. Corey nació el 27 de abril de 1983 en Las Vegas, una ciudad donde la suerte cambia de dueño cada noche. Su llegada no fue planeada, fue una sorpresa en medio del caos adolescente de sus padres. Rick Harrison apenas tenía 17 años cuando su novia Kim quedó embarazada, y ambos trataron de formar una familia demasiado pronto. Se casaron, pero el matrimonio duró poco. En 1984, cuando Corey apenas cumplía un año, el divorcio fue inevitable. Desde entonces, Rick quedó solo con un bebé en brazos y un desierto económico por delante. Las Vegas no perdona a los que no tienen nada. Rick trabajaba en empleos mediocres, luchando por sobrevivir mientras criaba a Corey sin guía ni recursos. El niño creció entre dificultades, viendo cómo su padre buscaba dinero de cualquier manera. Mientras otros niños jugaban, él acompañaba a Rick a los tratos en callejones, donde aprendió a distinguir entre lo auténtico y lo falso mucho antes de entender el valor de una moneda. Esa infancia dura moldeó su carácter y su intuición para los negocios. Los abuelos de Corey, Richard y su esposa, llegaron a Nevada después de perderlo todo en San Diego. Con apenas $5,000 y un puñado de esperanza, abrieron una pequeña tienda de empeños de 300 pies cuadrados. Allí, entre el olor del metal oxidado y el murmullo de jugadores desesperados, nació la semilla del imperio Harrison. Richard, un veterano de la Marina con 30 fracasos empresariales a sus espaldas, apostó su último cartucho en el negocio del oro y la plata.
Esa decisión marcaría a 3 generaciones. A los 9 años, Corey ya estaba en la nómina de su abuelo. Su tarea era simple: limpiar joyas, pulir relojes y devolverle el brillo a objetos que otros habían perdido. Pero más allá del trabajo físico, lo que aprendía era la esencia del valor. Un día, un cliente intentó vender una cadena de oro falsa. Corey la observó, la pesó y dijo con firmeza: «Es falsa, abuelo». Richard sonrió, el niño tenía razón. Desde ese momento, el viejo entendió que su nieto tenía el ojo del cazador. Ese pequeño triunfo fue su primera inversión emocional en un futuro que ni él mismo imaginaba. En 1989, cuando Las Vegas alcanzó los 250,000 habitantes, Rick consiguió la licencia para abrir su propia casa de empeños. Así nació la Gold y Silver Pawn Shop, el lugar donde Corey pasaría la mayor parte de su vida. No era un sitio elegante, sino un campo de entrenamiento para sobrevivir en el negocio más cruel del desierto. Corey aprendió que en ese mundo la lealtad se mide en billetes, no en palabras. Cuando el viejo Richard falleció en 2018 y dejó fuera a Christopher de su testamento, Corey no se sorprendió, esa había sido siempre la lección familiar. La infancia de Corey no tuvo lujos, pero le dio las armas más valiosas: la paciencia, la observación y el instinto. A los 12 años, descubrió entre cajas olvidadas un cómic de Marvel de los años 60. Werewolf by Night ***. Lo vendió por $200 y sintió la chispa del descubrimiento. No era solo una historieta, era una inversión. Desde entonces, su mente cambió, no veía basura, veía oportunidad. A partir de ese instante, cada rincón polvoriento de la tienda se convirtió en una mina de oro por explotar. Esa educación entre metales, cómics y discusiones familiares fue su verdadera escuela. El aula era una trastienda, los maestros eran su padre y su abuelo, y las notas se medían en dólares. Corey estaba listo para el siguiente paso: transformar la herencia familiar en una marca global. Pero aún no sabía que el precio del éxito sería perder mucho más que dinero. El cambio definitivo en la vida de Corey comenzó en el año 2000, cuando tenía solo 17 años. Su padre, Rick, lo puso al mando del mostrador de joyería en la tienda familiar. Era su oportunidad de demostrar que podía sobrevivir en el mundo del trueque y las negociaciones duras. Un día llegó un cliente con un broche de diamantes de los años 20 valorado en $15,000. Corey, con la calma de quien ya había visto demasiadas trampas, lo consiguió por $10,000. Fue su primer gran golpe. Desde entonces, su padre empezó a verlo no como un hijo, sino como un socio. La fama aún no había tocado la puerta, pero el destino ya escribía su guión. En 2005, Corey tuvo una idea que muchos consideraron absurda: digitalizar los artículos de la tienda y subirlos a Internet. En una época en que la mayoría de sus competidores apenas sabían encender una computadora, él comenzó a fotografiar miles de piezas y venderlas en línea. El resultado fue explosivo: las ventas aumentaron un 30% en 6 meses. Había encontrado la fórmula que uniría el negocio tradicional con la modernidad. Sin saberlo, Corey estaba preparando el terreno para el nacimiento de un fenómeno global. En 2009, la cadena History Channel lanzó el programa, y el mundo conoció a la familia Harrison. El público quedó fascinado con su mezcla de humor, historia y codicia controlada. En el primer año, el programa alcanzó una audiencia de más de 1,5 millones de espectadores semanales. La pequeña tienda de su abuelo, aquella de apenas 300 pies cuadrados, se convirtió en un punto turístico de Las Vegas. Corey, apodado Big Hoss,
pasó de ser un empleado más a una figura televisiva. Pero su fama no se debía solo a su presencia en pantalla, sino a su instinto. Mientras muchos pensaban que el programa era solo entretenimiento, él lo vio como una oportunidad de expansión. A medida que la serie crecía, también lo hacía su fortuna. En 2011 su salario superó los $300,000 anuales y, para 2012, los ingresos de la tienda alcanzaban los 10 millones. La fama era un monstruo, pero Corey aprendió a domarlo con la frialdad de un cazador. La popularidad trajo conflictos internos. Las cámaras captaron roces con su compañero y amigo de toda la vida, Chumlee, lo que elevó las audiencias a niveles récord. A pesar de las tensiones, el programa se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. La tienda era visitada por más de 500 personas al día, y cada objeto vendido tenía detrás una historia lista para ser contada ante millones de espectadores. Corey ya no negociaba solo con clientes, sino con productores, agentes y marcas internacionales. En 2013, impulsado por el éxito, lideró la expansión del local a 15,000 pies cuadrados. Añadió una sección de memorabilia de celebridades, guitarras de Elvis y accesorios de Hollywood. La Gold y Silver Pawn Shop dejó de ser una simple casa de empeño para convertirse en un museo del sueño americano. Corey demostró que podía combinar tradición con espectáculo, negocio con legado. Mientras muchos lo veían como un heredero, él se veía como un constructor. Sin embargo, detrás del brillo había cansancio. Las grabaciones, las giras y la presión constante comenzaron a pasar factura. Aún así, Corey no se detuvo. Empezó a invertir en otros sectores, cadenas de comida rápida, inmobiliarias y tiendas de coleccionismo. Cada movimiento era calculado, cada dólar invertido tenía una historia. El niño que un día detectó una cadena falsa ahora sabía reconocer una oportunidad genuina a kilómetros de distancia. El éxito mediático lo había convertido en un millonario, pero también en un hombre atrapado entre su imagen pública y su deseo de libertad. Lo que el público no sabía era que, tras las cámaras, Corey empezaba a cansarse de ser Big Boss. La riqueza y la fama habían llegado, pero el precio aún estaba por cobrarse. El dinero y la fama trajeron consigo sombras que ni siquiera las luces de Las Vegas podían ocultar. Detrás de la sonrisa que mostraba en televisión, Corey Harrison enfrentaba una batalla silenciosa. En 2013, su salud colapsó. Pesaba más de 180 kilos y un médico le advirtió que si no cambiaba su estilo de vida, la diabetes sería inevitable. Con determinación, se sometió a una cirugía de banda gástrica, pagando el procedimiento con 4 tarjetas de crédito. En un año perdió más de 80 kilos. Su transformación física fue impresionante, pero más profundo fue el cambio mental. Había aprendido que ningún imperio vale la pena si se pierde la vida en el proceso. Renovado, Corey retomó su trabajo con energía. Tasaba 20 objetos por día, negociaba piezas de diamantes y relojes antiguos, y cerraba ventas de cientos de miles de dólares. Inspiró incluso a su amigo Chumlee, quien también perdió peso siguiendo su ejemplo. El set del programa se llenó de vitalidad, pero la tragedia volvería a golpear. En 2018, su abuelo Richard, el patriarca de la familia, falleció. Aquella pérdida fue el fin de una era. Corey se refugió en el trabajo, expandiendo sus inversiones y aumentando su patrimonio neto a más de 5 millones de dólares. Pero el éxito nunca llega solo. Su vida personal se desmoronaba. Su matrimonio con Charlene, su novia de la adolescencia, terminó en un divorcio silencioso en 2015. Más tarde se casó con Karina, Kiki, Eli, pero la unión apenas duró un año.
En octubre de 2018 nació su hijo Joshua, un rayo de esperanza en medio del caos. Decidido a ser un mejor padre, Corey dejó el alcohol y redujo las horas de trabajo. Sin embargo, el dolor más grande llegó en 2024, cuando su hermano menor, Adam, murió por una sobredosis accidental. Aquella tragedia lo cambió para siempre. Mientras su padre, Rick, hacía declaraciones públicas sobre la crisis de drogas en Estados Unidos, Corey optó por el silencio. Ese mutismo, para muchos, fue la señal de un hombre agotado. En las grabaciones de la temporada más reciente de Los fanáticos notaron su mirada perdida y su cansancio. Las redes se llenaron de rumores sobre su salud y sobre el futuro del programa. Lo cierto es que Corey ya no era el mismo. El negocio que lo vio crecer se había convertido en su prisión. Las tensiones internas explotaron. Los productores querían mantenerlo como el chico rebelde de las primeras temporadas. Pero Corey exigía más control y participación. Tras intensas negociaciones, consiguió el 5% de la propiedad del negocio y un aumento de salario. Sin embargo, el dinero ya no le traía satisfacción. El brillo del oro había perdido su encanto. En septiembre de 2024, sin anuncios ni despedidas, Corey tomó una decisión definitiva: se retiró. Vendió su casa de Las Vegas, duplicando su valor, y se mudó a Tulum, México. Allí encontró lo que ni el dinero ni la fama le habían dado: paz. Fundó un restaurante de barbacoa llamado Big H Smoky Joint, y comenzó a invertir en bienes raíces locales. Hoy, asesora a su hijo Joshua a distancia, enseñándole los secretos del oficio, pero sin exponerlo a la presión del espectáculo. A veces, bromea con la idea de tener un programa propio en México, aunque asegura que no tiene prisa. En las playas del Caribe, lejos del ruido de los casinos, Corey finalmente entendió el verdadero valor de las cosas. No todo puede comprarse, y no todo lo que brilla es oro. El niño que aprendió a distinguir lo falso de lo real en una tienda de empeños ahora vive según sus propias reglas. Ya no necesita un testamento ni una cámara para validar su éxito. Su legado no está en los objetos que compró, sino en las lecciones que dejó grabadas en la historia de una familia que cambió la televisión para siempre.